en el que he trabajado bastante tiempo, porque las piedras tienen un tiempo largo, es tiempo geológico. No ha sido un trabajo metódico ni muy organizado, ha sido un trabajo a base de empujones para adelante, después de registros claros, inspiradores, me animaba para ir para adelante, y luego etapas de dudas, de cuestionamientos, en fin. En su concepción inicial no era un trabajo para presentarlo a la escuela, sino que era un relato de experiencia, que muchos conocéis, acerca de la reconstrucción de la ermita en Punta de Vacas. Una experiencia que tuve la suerte de compartir con muchos amigos que están aquí hoy y que pueden corroborar que lo que se cuenta es la realidad absoluta. Todo este proceso de reconstrucción fue puesto en marcha, explicado y seguido muy de cerca por Silo, que estuvo pendiente de lo que hacíamos desde que llegamos a Mendoza y antes incluso, puesto que en su cabeza ya estaba el proyecto, antes de nosotros saber que íbamos a ser parte de él. De esos días, bueno, fueron 3 días muy intensos en los que todos pasamos por el triunfo, el fracaso y luego algo que lo sobrepasa, el conectar con un propósito mucho más allá de esas consideraciones. Después de regresar de ese viaje tuve una certeza clara de que yo tenía que escribir ese relato, o sea, una certeza, a veces uno tiene certezas, y que lo podría relatar y lo hice, y quedé muy contento del relato. Claro, cuando uno tiene esas certezas es fácil, lo malo es cuando parece que las dudas. El problema es que cuando releía el relato yo veía que había escrito cosas que decía, joder, ¿y cómo he escrito yo estas cosas? ¿De dónde las he sacado? Son como aquellas cosas que decía Silo, de que había que anotar las cosas porque si no se olvidan, y uno a veces escribe cosas, y entonces yo no me quedaba a gusto con el relato, ¿no? Y también tuve que reconocer que después de ver reacciones de la gente al relato, no dejaba de ser pues que unos amigos se juntan con un amigo extraordinario y hacen cosas juntos y les pasan cosas. Pero eso realmente a mí no me dejaba satisfecho de lo que significaba la ermita y los registros que habíamos tenido, ¿no? Entonces me propuse contextualizar un poco el relato, y entonces ampliar el foco y buscar ampliar espacialmente, es decir, el lugar donde está, qué cosas hay, y también temporalmente, qué cosas han pasado ahí. Y sobre todo también contextualizar el personaje de esa zona, del Silo, ¿no? Entonces ahí hice un segundo relato, como un segundo nivel del relato. Lo iba complicando, ¿no? Un poco. Entonces hice una narración paralela que se va integrando dentro del relato inicial, que explica un poco las circunstancias originales de por qué se construyó o cómo se construyó la ermita, cómo se sucedió el 4 de mayo de 1969, de manera que se entendiera un poco por qué era importante aquella construcción, aparte de que para nosotros había sido muy interesante la experiencia, ¿no? Sobre todo para gente que no conociera y no tuviera el contexto de lo que significaba. Así quedó armado el segundo piso, pero después quedaban las intuiciones y las insinuaciones. Si algunos habéis leído el relato original, se está todo el rato hablando de las piedras por arriba, las piedras por abajo, qué son las piedras, que me llaman las piedras, y ya. Entonces digo, bueno, esto de las piedras, aquí hay algo. Uno de los temas que me surgieron con fuerza durante la construcción era la sensación de que lo que había sucedido allí hace tantos años había dejado una huella permanente, y que esa señal se emitía y se recibía de maneras diversas. No solo la arenga, también la construcción de la ermita. Todo lo sucedido allí de alguna manera seguía pasando allí, como si el paisaje se hubiera cargado de aquellos acontecimientos, y haciéndose un adecuado silencio se podía percibir esa señal. Esto es algo que hemos experimentado todos en nuestros parques, en la sala, incluso con gente que no tiene ningún contexto o muy poco contexto, capta las emociones, capta la energía que se ha movido en ese lugar.
las referencias a las piedras que han visto pasar tantos acontecimientos. El negro nos dijo en un momento dado, hemos tenido las piedras originales para que se carguen y se mezclen con las nuevas y eso se mezcle y entonces se nivelen las piedras. Comentarios que a mí normalmente me pasan por cosas, dice el negro. Pero a mí la verdad que investigar este tema me da un poco de escalofrío, francamente. ¿Qué se hace? Se inventa una máquina que mida las radiaciones energéticas de las piedras, o se busca un chamán que le pase una varita de zahorí a la piedra. Bueno, la idea se me hacía difícil desde muchos ángulos y una de las grandes dificultades que yo tenía era mi propia censura, mi formación como historiador, así, cultillo y eso. Entonces, podía afrontarlo desde un punto de vista artístico, literario, porque uno cuando se hace poesía no tiene censura, entonces puede imaginar cosas. Entonces, escribiendo como en escritura automática, como hacen los psicoanalistas, que escribe, que luego ya te pillaremos. Entonces, me puse a indagar un poco sobre el tema desde dos vías, ¿no? También un poco. Una, la investigación historiográfica, que es en la que yo me sé manejar más o menos, y otra también el estudio de campo, visitas a lugares. En realidad, biográficamente siempre he conocido lugares y he visitado lugares que me parecieron cargados energéticamente y a los que siempre he vuelto recurrentemente. Es decir, que esto es algo que en mi propia biografía siempre me ha pasado, ¿no? Y además hay un párrafo de la mirada interna que es muy claro. La fuerza fue proyectada a otros y también a objetos particularmente aptos para recibirla y conservarla. Confío en que no te será difícil entender la función con que cumplieron ciertos sacramentos en distintas religiones, e igualmente el significado de lugares sagrados y de sacerdotes supuestamente cargados con la fuerza. Cuando algunos objetos fueron adorados con fe en los templos y se los rodeó de ceremonia y rito, seguramente devolvieron a los creyentes la energía acumulada por oración repetida. Es una limitación al conocimiento del hecho humano el que casi siempre se hayan visto estas cosas por la explicación externa, según cultura, espacio, historia y tradición, así cuando la experiencia interna básica es un dato esencial para entender todo esto. Bueno, como decía, cuando empecé a investigar historiográficamente sobre el tema de las piedras, sobre todo lo enfoqué desde el punto de vista de las piedras cargadas con el atributo de lo sagrado. Pues nada más entrar vi que había un campo vastísimo sobre esto, ¿no? Primero encontré que muchos grandes dioses, muchos de los que tenemos una imagen antropomorfizada, antes que esas imágenes fueron piedras, todos eran piedras. Cibeles era una piedra, la Kaaba era una piedra, Júpiter era una piedra, Atenea era una piedra. La lista es interminable, y no solo en la cultura occidental, sino también en otras culturas, en África, en Asia. Os dejo aquí una frase muy lapidaria de lápiz, piedra, de Mircea Eliade sobre las piedras. Para la conciencia religiosa arcaica, la piedra bruta evocaba la divinidad, con mucha más fuerza que las esculturas de Praxíteles a sus contemporáneos. Así que los griegos empezaron por la piedra. Como decía, luego las visitas de campo fueron también muy interesantes y muy inspiradoras, y muchas utilicé y fui con muchos amigos y compañeros que están aquí, que les arrastraba a los lugares de las piedras y me acompañaban. Mira qué bonita piedra. Entonces, entre muchas de las que visité, puedo nombrar la Cueva de los Casares, Petracos, La Sarga, Iliqui, el Dolmen de Lácara y de Antequera, los dólmenes de Valencia de Alcántara, Canchorroano, la Cueva del Tesoro y por supuesto también el Museo Arqueológico de Madrid, que me ofreció un gran número de inspiraciones. Yo siempre, después de ir, hacía como las inspiraciones, lo que me venía, lo que me surgía.
y después de muchos años pues lo he conseguido unir o hilar, ¿no? Por último, también el trabajo con la producción del fuego y la fusión de metales me fueron de mucha utilidad. En estos trabajos con las piedras, tan materiales, por un lado, y también precursoras de la disciplina material, experimenté cómo aquellos primeros humanos se sintieron dioses, suplantando las leyes de la naturaleza y sometiéndolas a su intención. El estudio no está terminado, pero hay muchas intuiciones de rastreos bibliográficos que he disfrutado mucho investigando, pero el relato, hablar a las piedras con 3 niveles, ya lo voy a cerrar, y hay que parar y ponerle el lazo. Por último, solamente decir 2 cosas. En el propio sistema de ideación que he leído en algunos textos de los antiguos alquimistas, que también me aventuré por allí, las piedras son la alegoría de los seres humanos, la materia de la que venimos. Y recuerdo ahora en este momento el paso 12 de la disciplina mental. Todo es lo mismo, que no es decir todo es igual, todo es lo mismo. Todo el universo, el ser humano, planta o mineral, estrella, piedra o animal, vibra animado por una misma intención evolutiva. Así lo le mandaron a hablar a las piedras, y las piedras somos nosotros. Y como piedras que somos sensibles y llevamos su huella.